Muy buenos días. Hoy sábado 5 de marzo, aunque este programa no puede salir hoy o mañana. El tercer programa de El Búnker. Quien les habla, Ismael Márquez, Colegio Nacional de Periodistas de la República de Venezuela, 13083. Hablando desde el Cono Sur, es decir, fuera de mi amado país por las circunstancias que todos sabemos y que muchos venezolanos padecemos. Bien, continúan los acontecimientos en Europa, específicamente entre el conflicto generado por la invasión rusa a Ucrania. Y continúan los enfrentamientos, continúan los bombardeos. Hubo una situación bastante delicada cuando fue bombardeada la planta nuclear más grande de Europa y que abastece de buena parte de electricidad a Ucrania. Los rusos dijeron que era un trabajo de los saboteadores ucranianos, pero las imágenes son muy visibles cuando empiezan a caer las bombas sobre dicha central. Afortunadamente no pasó a mayores. El incendio generado por los bombardeos no llegó a los reactores como tal. Por lo tanto, se ha descartado que haya fuga radioactiva, entre otras cosas. Mas, sin embargo, dicha acción, antes, no existe la casualidad. Casualidades no existen. Causalidades sí. Y lo que demuestra Vladimir Putin al ordenar el bombardeo que se dio y que de manera accidental contra la planta es que está lanzando un mensaje que está dispuesto a todo y que no va a tolerar que Occidente se involucre en este conflicto, aunque ya indirectamente está. Lamentablemente la OTAN no quiso aprobar la zona de exclusión aérea sobre Kiev que había solicitado el presidente Volodymyr Zelensky para evitar los bombardeos a la ciudad capital. La OTAN trata en lo posible de evitar un conflicto directamente con Rusia, tal vez para que no haya una escalada mayor de confrontación que pueda llegar a un hecho lamentable como una guerra nuclear. Saben que se están enfrentando a un hombre que es un desquiciado. Saben que se están enfrentando a un hombre que lo mueve estrictamente la maldad y la perversidad, que está decidido a expandir su área de influencia sobre el globo terráqueo. Mientras tanto, los ucranianos siguen resistiendo, como debe de ser. Aquí, si hablamos de las etapas de la guerra, los bombardeos forman parte de la primera etapa de la guerra, que es la fase de ablandamiento, es decir, acabar con las defensas antiaéreas, o defensas terrestres que simbolicen un peligro para las fuerzas terrestres invasoras. Pero sin embargo, observo cómo Putin está llevando a cabo una estrategia de Blitzkrieg desde la antigua Alemania nazi, una guerra relámpago, donde lanzaba bombardeos y es muy parecido a lo que hacía la Luftwaffe. La Luftwaffe, los alemanes antes de entrar a un territorio primero bombardeaban indiscriminadamente, sean objetivos civiles o objetivos militares, no importaba. Sus principales bombardeos eran el Stuka y el Heinkel en ese momento. Los rusos utilizan tanto aviación militar como misiles teledirigidos y no les importa atacar zonas residenciales, zonas civiles. Eso significa que están ablandando todo tipo de resistencia para que posteriormente la infantería con los blindados adelante puedan penetrar en el territorio y ocuparlo. Putin está tratando de llegar sí o sí a la etapa de pacificación. ¿Cuál es la etapa de pacificación? Simplemente donde destruye o acaba o termina derrumbando al gobierno existente que ha resistido y en su lugar coloca una fuerza de ocupación, pero a la vez establece un gobierno títere o un gobierno afines a sus intereses. Todos los dictadores aplican esto.
Es la etapa de pacificación, que es donde colocan un gobierno títere, y según la periodización de la guerra, es en la etapa de pacificación donde debe iniciar el proceso o la fase de resistencia de la población que ha sido ocupada, a través de saboteo, asesinatos selectivos, etcétera. En la guerra, como dicen, en la guerra, en el amor todo se vale. Y así es, fue y seguirá siendo. Ahora bien, las sanciones parece que están causando un efecto muy fuerte dentro de las clases pudiente o millonaria de Rusia. Vimos como el dueño del equipo de fútbol, el Chelsea, está vendiendo su equipo para evitar ser sancionado o tener mayores pérdidas a las que está teniendo actualmente. Eso se hace para que la oligarquía o los burgueses, el poder económico de Rusia presione a Putin para que repliegue y retire sus tropas. Putin dicho que Lavrov, el canciller de Rusia, informó que Rusia va a llegar hasta el final de la guerra. ¿Y cuál es el final? La total rendición de Ucrania para establecer a Yanukovych, que fue el expresidente que no fue derrocado. Huyó en el 2014 producto de las fuertes protestas populares que se realizaron en Kiev y en otras ciudades importantes de Ucrania. Y este dictador huye y se exilia en Moscú. Se ha hecho correr el rumor que Putin lo colocará él, una vez que Ucrania sea derrotada militarmente, lo colocará nuevamente en la presidencia y Ucrania quedará simplemente como un país satélite bajo la hegemonía rusa. Posteriormente, cuidado si no le toca el turno a los países bálticos y a Polonia y a Finlandia. Recuérdense que se está tratando con un hombre desquiciado que se cree el émulo de Pedro el Grande y de Joseph Stalin. O sea, él se cree el zar y el premier soviético a la vez, pero se considera mucho mejor que ellos. Claro, tiene el armamento y ahora actualmente cuenta con una comunidad internacional bastante precavida que trata en lo posible de evitar una tercera guerra mundial. Y para esto van a sacrificar a Ucrania. La van a sacrificar, sí o sí. Entonces, lamentablemente debemos de considerar que Ucrania será derrotada. Cuidado, o Zelensky o se exilia o muere con su pueblo en la resistencia. Hablando de la resistencia, en el programa anterior yo les había comentado que el presidente Zelensky ordenó la conformación de una legión extranjera de voluntarios para la defensa de Ucrania, donde podían postularse los ucranianos y ahí di algunos requisitos que colocaban. Bien, como a mí me gusta dar el ejemplo, yo me comuniqué con el consulado honorario en el país donde me encuentro actualmente refugiado. Ellos me dan un correo electrónico para yo comunicarme vía email con los que son los responsables de la captación de estos voluntarios. Bien, le escribo, me responden horas después. Para mi mayor sorpresa, los requisitos que solicitaban eran inauditos, por así decirlo. Pedían el currículo vitae, nombre, apellido, lo normal. Si tenías experiencia militar, policial, en orden público o experiencia de combate, etc. En Latinoamérica, los únicos que tienen experiencia en combate son los colombianos. Son los militares y guerrilleros y paramilitares colombianos, porque han tenido más de 50 años enfrentándose en una guerra civil. La diferencia que los colombianos tienen es una experiencia en combate en selva, es decir, zona abierta. Lo que se está librando en Ucrania es un combate urbano, o lo que se denomina combate en zonas
o espacios confinados, es decir, en ciudades, en calle por calle, casa por casa, donde los escombros funcionan perfectamente para colocar a francotiradores y lanzar emboscadas, emboscadas de aniquilación o emboscadas de contención. Y los colombianos tienen la experiencia en combate selvático, porque la guerrilla está metida en la selva y allá iban los militares y se enfrentaban allá. Ahora bien, lo otro es que colocan que otro requisito, que es el que me parece más inverosímil y más irrespetuoso sobre todo, cuando dice que el voluntario debe de pagar su pasaje para trasladarse hacia Polonia, donde es la concentración de los voluntarios. ¿Por qué? Porque la embajada, en este caso creo que es la embajada ucraniana que está en Argentina, no ofrece el pasaje ni la asistencia. Cuando se supone que el presidente Zelensky explicó que las embajadas y los consulados tenían que asistir a estos voluntarios para llegar al lugar donde se está concentrando la legión de voluntarios y combatientes para defender a Ucrania. Y encima de ello, de una manera muy respetuosa, dicen, y aclaramos que voluntario no cobra sueldo. Desde luego, eso se sobreentiende, que un voluntario que se ofrece como voluntario no está para cobrar un sueldo. Si cobra un sueldo, ya no es un voluntario, sino es un vulgar mercenario que cobra por hacer la guerra o por matar y hasta por morir. En este caso, los voluntarios que desinteresadamente se ofrecen o se ofrecieron para ir a pelear, porque dice hay que detener a este dictador que coloca en riesgo a toda la raza humana, y salen estas personas, no creo que sea por órdenes del presidente Zelensky, no creo. Porque si vemos a un presidente en parte desesperado, resistiendo, que da la orden de liberar a presos de las cárceles que tengan experiencia militar y en el manejo de armamento para defender Ucrania, entonces le va a exigir a los voluntarios que van desinteresadamente, que van motivados y porque creen en una causa, en la causa de la libertad, no sean capaces de pagarle el pasaje para movilizarlos hasta allá, sino que sea el voluntario que tiene que pagar su pasaje para que lo maten prácticamente. Porque todos los voluntarios que van, la mayoría posiblemente no muera en tierras ucranianas. Otros regresarán, se replegarán. ¿Qué es lo que me da a entender a mí? Que muchos de los embajadores que están en Latinoamérica o en América están saboteando las acciones de resistencia del presidente Zelensky. Y no me extrañaría en lo absoluto que estos embajadores que son ucranianos o cónsules que son ucranianos, el tiempo que tienen en Latinoamérica, hayan adoptado las costumbres de Latinoamérica del laissez-faire, dejar pasar. Corrupción, estupidez y mediocridad. Es posible. Yo cuando recibo este correo me molesta en sobremanera y horas después les respondo cuando me desocupo de mis labores, de mi trabajo, y les respondo de la manera diciéndole que les agradecía la prontitud de la respuesta, pero a la vez la misma me dejaba perplejo y decepcionado al colocar esas exigencias que inmediatamente desmotivan al voluntario. ¿Qué voluntario en América Latina va a tener $1,200, $1,500, $3,000 para trasladarse a Europa? Lo que faltaba era que dijeran, llévate tu munición, llévate tu fusil, porque no te vamos a entregar nada de eso. Ay, llévate tu comida también. Cuando el voluntario está dispuesto a ir para dar la vida por una causa de la libertad, no para defender a Zelensky, no, para defender al pueblo ucraniano y a la vez a Europa, y Europa al mundo, de las pretensiones de Vladimir Putin. Y sin embargo le digo que yo no esperaba ningún tipo de sueldo porque yo no soy un mercenario, no lo soy. Y les dije que los consideraba al personal de esa embajada, que eran unos traidores a Zelensky, a Ucrania y a su pueblo. Porque un embajador
que verdaderamente quiera a su pueblo y represente a su país, hará las gestiones necesarias con las aerolíneas y con el gobierno o con los gobiernos donde tiene su responsabilidad para conseguir una aeronave y poder trasladar a los voluntarios que se presenten para llevarlos a la guerra. Pero lo que hicieron en esta embajada es simplemente desmotivar a aquellos que se presentaron y que dieron de buena fe de ir a pelear a Ucrania para enfrentar a los rusos. Entonces me da a entender que el presidente Zelensky, sus embajadores, son unos traidores y a la vez unos cobardes. Mientras él enfrenta la invasión rusa junto con sus ministros y con sus soldados y su pueblo, ¿qué están haciendo los embajadores ucranianos en el resto del mundo? Les dan una misión de conformar, de captar voluntarios y salen con esta. Esto es lo que en mi país, en Venezuela, decimos, eso es un CBP, un corte violento de patas. O sea, es para que no vayas, porque no me interesa que defiendas a Ucrania, no me interesa. Cuidado y si no están ya en conversaciones con Yanukovych, para cuando Yanukovych asuma la presidencia de facto y como títere de Putin, para que sean ratificados en los puestos como embajadores. No me extrañaría en lo absoluto. En eso los latinoamericanos y los eslavos nos parecemos mucho. Parece que nos falta el sentido de la lealtad, de la dignidad y del honor. No estoy diciendo que muchos no lo tengan, pero hay muchos que prefieren sus propios intereses, su comodidad. Y lamentablemente la mayoría de los políticos son así. Sean políticos europeos, eslavos, judíos, latinoamericanos, etc. El político lamentablemente solamente piensa en sí mismo, no piensa en los demás. Para mí es un delincuente que no tiene empatía, que disfruta enriqueciéndose y haciéndole daño al pueblo que supuestamente representa. Bien, solamente quería hablar sobre esto. Mañana en el próximo programa ahondaremos más temas. Hoy no quise hablar de Venezuela, ya llevo 2 días hablando. Sí, la situación, bueno, celebraron carnavales. Allá el pueblo venezolano que prefiera vivir en una burbuja. Ya no los voy a criticar, ya no los critico. Pero así está la situación y parece que así seguirá. Bien, señores, llegamos al final de su tercer programa, El Búnker. Me despido, no sin antes desearle feliz sábado, feliz domingo, que Dios me los proteja, pero me regresan. Bendiciones.